Muy buenos días, bienvenido a Semillas de Amor en este su canal Alimento para mi Espíritu. Hoy queremos recordar la parábola que Cristo le enseñó a los discípulos y a la gente que los oía. La parábola del rico Epulón y Lázaro. Esa parábola donde después de la muerte Lázaro está en el seno de Abraham y Epulón está en el lugar de tormento. Y desde el lugar de tormento, Epulón o el rico le pide a Abraham que le ayude diciéndole lo siguiente. Dice, entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. El rico Epulón, después de su muerte, está en el lugar de tormento y él se acuerda de sus hermanos y él le pide a Abraham que mande un ángel, que mande una persona para que testifique que su hermano está en el lugar de tormento y que les persuada para que ellos no lleguen a este lugar. La respuesta que nosotros encontramos de parte de Abraham está en Lucas 16:29 y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. O sea, quiere decir que tanto los hermanos del rico como nosotros, como todas las personas en este mundo, tenemos o hemos tenido a los profetas, a los pastores, a los evangelistas, a todas las personas que ejercen ministerio en función de la iglesia, pregonando el evangelio y la palabra del Señor. Abraham dice, o le dice al rico, que ahí tienen a Moisés y tienen a todos los profetas, que eso es más que suficiente, que con oírlos a ellos encontrarán respuestas y no tendrán como consecuencia el estar en el lugar de tormento. Entonces, después de la respuesta de Abraham, entonces el rico insiste y le dice en Lucas 16:30, y entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. El hermano de esos 5 quería que mandaran a alguien que hubiera resucitado, que venía de entre los muertos, para que los hermanos creyeran y se convirtieran de su vida y no llegaran a ese lugar de tormento. Pero Abraham le contesta al rico Epulón. Dice la palabra en Lucas 16:31, mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se le levantare de los muertos. Abraham le está diciendo a Epulón, no importa que le mandemos a los vivos, a los muertos, a los profetas, a los apóstoles, a los evangelistas, a los pastores, a los maestros, si no toman la decisión de escucharlos, no hay posibilidad de que se salven de ese lugar de tormento. Entonces, por esa razón, hemos colocado el nombre de la semilla del día de hoy, una pregunta. ¿Realmente escuchamos la voz de Dios? ¿Realmente nosotros estamos escuchando el mensaje de la palabra? ¿Realmente nosotros estamos escuchando el evangelio de salvación? Hay que recordar que la misma pregunta en el Nuevo Testamento se la hace Pablo a los Efesios en Efesios 4:21 y les dice, si en verdad le habéis oído. Así empieza el versículo, diciendo si de verdad habéis oído el Evangelio, si de verdad habéis sido enseñados por el Evangelio, si de verdad habéis sido enseñados por Cristo, entonces la salvación está al alcance de nosotros. Pero si nosotros no escuchamos, si nosotros no oímos el mensaje que viene de diferentes maneras a nosotros, puede ser por una predicación, puede ser por las circunstancias, puede ser por un sueño, puede ser por una visión, puede ser por el leer la Biblia. Hay un mensaje escrito que pregona la voz de Cristo Jesús. Hay un mensaje en todo lo que está a nuestro alrededor que viene de parte de Dios y Él está interesado en que nosotros lo escuchemos para que establezcamos
un camino seguro a esa salvación y evitar, como Cristo pretendía enseñar en ese momento, ese tormento del que estaba siendo víctima o objeto el rico Epulón, y que él pretendía a través de un resucitado enviado a sus hermanos, que sus hermanos se convirtieran. Pero la pregunta que Abraham y que el mismo Pablo nos están haciendo, ¿nosotros realmente estamos escuchando el mensaje para que nosotros seamos salvos? ¿Estamos realmente llevando a nuestro corazón la palabra y la enseñanza de la Biblia para que nosotros realmente seamos salvos y nos lleguemos a ese lugar de tormento? Nosotros tenemos que recordar también que en Santiago 1:22, Santiago nos dice a nosotros que nosotros no solamente debemos ser oidores de la palabra, sino hacedores. Entonces, no basta con el ejercicio de oír. Tenemos que realmente escuchar, pero no solamente escuchar y quiero que recuerden estas tres palabras para que entendamos el proceso de nuestra fe, el proceso que nos permite estar en el camino de la salvación y evitar ese lugar de tormento. Nosotros debemos oír, o más que oír, escuchar el mensaje que viene de parte de Dios. Y por eso nos debemos hacer esa pregunta. ¿Realmente estamos escuchando la voz de Dios? ¿Realmente estamos escuchando el mensaje? ¿Realmente ese mensaje está calando en nosotros, de nuestra mente, y está bajando a nuestro corazón y a nuestro espíritu? Y está haciendo el proceso que debe hacer en nosotros. Porque la segunda parte, después de escuchar el mensaje, la voz de Dios, es que tenemos que creerlo en fe. Nosotros podemos escuchar el mensaje, pero si no lo creemos, si no tenemos fe en el mensaje, si no tenemos fe en la palabra que de Dios está llegando a nosotros, es como si no hubiésemos escuchado el mensaje. El escuchar es una actitud también de fe que nos lleve a creer que lo que estamos recibiendo de parte de Dios realmente nos está ofreciendo el camino hacia la salvación, es realmente el camino a ser adoptados como hijos de Dios y realmente ser parte de la familia de Dios, y que realmente estaremos con Cristo Jesús en la vida eterna. Nosotros no solamente debemos escuchar, no solamente debemos creer, sino también, como nos dice Santiago, nosotros tenemos que hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros tenemos una serie de tareas como quienes somos hijos de Dios, no solamente oír o escuchar, no solamente creer, sino que debemos ejecutar cada una de las tareas que como propósito Dios ha puesto en nosotros. Se trata de que nosotros seamos, Señor, abanderados de nuestra familia, que seamos abanderados de los que amamos, para que ellos también aprendan como nosotros debimos aprender a escuchar el mensaje, bajarlo de nuestra mente, llevarlo a nuestro corazón, llevarlo a la profundidad de nuestro ser, y entonces empezar a caminar como hacedores en esos pasos correctos, estables y definidos de un camino que realmente nos lleva a la salvación y nos evita el lugar de tormento. Nosotros tenemos que vivir nuestra vida siendo conscientes que el Evangelio llega a nosotros como un proceso de enseñanza, como un proceso de cambio, como un proceso de transformación, que eso nos certifica que estamos siendo escuchas de la voz de Dios, y que ese escuchar, como dice la palabra, nosotros somos embarazados de salvación por oír la palabra del Señor, porque esa palabra viene a nosotros y inicia un proceso de transformación si realmente nosotros la hemos escuchado. Pero cumplido ese proceso, debemos creer en lo que la palabra como mensaje llega a nuestro corazón y a nuestro espíritu, y al creer en esa palabra debemos ejecutar las tareas, los cambios, toda la transformación que se debe dar en nuestra vida, porque la gloria de Dios está operando en nosotros. Nosotros debemos recordar todos los días de nuestra vida que debemos escuchar, que debemos creer, que debemos hacer. Ese es el real evangelio que Cristo nos dejó.
no oidores, sino hacedores, pero hacedores en fe, en un camino dirigido por el Espíritu Santo, que evitemos de esta manera llegar al lugar de tormento al final de nuestros días en Cristo Jesús. Amén y amén.